Sentado al pie de su balcón, se encontraba aturdido por tanta ira que habitaba en su corazón. Eric, el esposo de Carmina. Un hombre celoso, violento y posesivo, que provocaba en su mujer una actitud sumisa para servir a su esposo sin derecho a protestar. La esposa, por su parte, llevaba muchos años recibiendo maltratos y abusos de aquel hombre enojado con la vida. De alguna manera, tenía que desquitar esa amargura que traía acumulada por dentro. Entre violencia verbal y física, Carmina seguía creyendo que su esposo algún día iba a cambiar. Es por los niños, pensaba. Un día inesperado, Eric llegó borracho del trabajo. Había ido a gastar las únicas monedas que tenía para darle de comer a su mujer e hijos. Pero como era de esperarse, aquel hombre que se sentía abatido por la vida, se gastó sus centavos bebiendo alcohol en la vieja cantina del pueblo. Cuando ya no tenía más monedas para seguir consumiendo, levantó su viejo sombrero y se dirigió a su casa caminando, sin poder mantener el equilibrio de su cuerpo. El alcohol había provocado severas visiones. A cada paso que daba, sentía que alguien lo iba acompañando, hasta que, con los nervios de punta acumulados, se dio la vuelta y preguntó en medio de la nada: ¿Quién anda ahí? Nadie le respondió, provocando que desde su interior se escupieran 1000 maldiciones. Al llegar a su casa desorientado, miró en la reja a su esposa que atendía al vecino de al lado. Furioso le gritó palabras obscenas, asustando a su mujer, que entró de inmediato a la casa. El vecino, apenado, se dio la vuelta, olvidando eso tan importante que tenía que decirle a Carmina. Entre gritos y violencia verbal, Eric descargaba su ira interminable, haciendo sentir a su mujer que era una simple basura. Pues, aunque se la pasaba dándole una vida de maltrato, Eric no podía imaginar una vida sin ella. Había sentido celos acumulados desde que vio cerca al vecino. Entonces recordó una plática con su amigo, el brujo del cerro, donde podía hacer cualquier favor que le pidiera a cambio de un objeto de valor. Su amigo, el brujo, vivía en lo alto del cerro, el cual no había sido visto desde hace mucho tiempo. Tuvieron ciertas diferencias en una época por una mujer, y eso a Eric no se le había olvidado. El brujo, llamado Regino, era de armas tomar. Se consideraba un hombre muy peligroso porque decían que le había vendido su alma al diablo. Por alguna razón, se seguía conservando mucho más joven que Eric. A la mañana siguiente, después de una intensa resaca, insultó a su mujer durante el desayuno. Le dijo que no deseaba estar con ella. La mujer, con lágrimas en los ojos, trataba de explicar que no estaba haciendo nada malo, pero era inútil, porque los oídos de Eric, al parecer, se volvieron sordos a las súplicas de su esposa. Furioso de la insistencia de Carmina, salió de la cocina y se dirigió a su cuarto para tomar un anillo de oro puro, propiedad de su mujer. Era el único recuerdo que tenía de sus padres. Cuando ellos murieron, Eric vendió todos sus bienes y Carmina logró rescatar ese preciado objeto. En pocas palabras, tenía un significado sentimental y por ende era muy valioso para ella. Sin que su esposa se diera cuenta, guardó el anillo en su chaqueta y fue a visitar a su amigo el brujo. Cuando llegó a su casa, golpeó violentamente la puerta como era su costumbre. Su amigo el brujo gritó: ¿Quién anda ahí?, por detrás de la puerta. Cuando abrió se dio cuenta que era Eric. Hizo una mueca de desprecio y preguntó qué se le ofrecía. El hombre, que aún se encontraba alcoholizado, escupió un poco de saliva en el suelo y mostró el anillo al brujo. Maravillado por el objeto de gran valor, supuso que Eric quería un trabajo realizado. Sin embargo, dudaba de cumplirle ese favor, porque no se sabía. Eric miró a su amigo mostrando el anillo. Quiero que aún después de la muerte, ella nunca pueda liberarse de mí. No se sabía por qué Eric pedía ese favor,
si se mostraba un hombre muy sano para pensar en la muerte. Sin embargo, él temía estar desmejorado por tanto alcohol consumido los últimos años. Su amigo el brujo hizo una expresión burlona, pero Eric nuevamente insistió en que le hicieran ese trabajo. Regino aceptó el trato, pero advirtió que iba a ser muy peligroso, porque él jamás iba a descansar en paz y se convertiría en una especie de sombra para su mujer después de su muerte. «Eso es lo que deseo», dijo Eric convencido. El brujo comenzó a realizar el trabajo. Ese día esperó hasta que fuera la medianoche para realizar una especie de ritual oscuro. El esposo de Carmina permaneció ahí hasta asegurarse que su amigo cumpliera el trato, y así fue. Llegando la medianoche, en la casa del brujo se llevaba a cabo uno de los rituales más peligrosos. En la penumbra oscura de la medianoche, rayos eléctricos iluminaban el espacio, mientras se convocaba al ser más poderoso que pudiese conceder a Eric lo que deseaba. Y en cuestión de un par de horas, el trabajo ya estaba concluido. Eric mostró una mueca de satisfacción y lanzándole el anillo a las manos al brujo, regresó a su casa, sin saber que esta vez no iba solo, algo lo acompañaba. Entre la fría noche del cerro, Eric había salido muy contento de la casa del brujo Regino, pero no se dio cuenta que su amigo le había hecho una mala jugada. Lujurioso quiso llegar lo más rápido posible para obligar a su mujer a complacerlo en la cama, pues la adrenalina de haber hecho lo que hizo estaba ocasionando deseos carnales en su cabeza. A punto de llegar a su casa, sintió que algo lo empujó, cayendo al suelo. Al darse vuelta para escupir palabras obscenas, no había nadie. Confundido se levantó furioso, maldiciendo en la oscuridad de la noche. Para Eric era lo único que le salía bien, maldecir a todo mundo. Entró a su casa llamando a su mujer con desesperación. Ella, al verlo llegar, sintió ese miedo habitual que le recorrió el cuerpo y se preparaba para escuchar insultos, o en su caso, recibir una fuerte paliza. Cuando vio salir a Carmina de la cocina, la tomó de los cabellos, oliendo insaciablemente su cuello. La mujer solo cerró los ojos, esperando recibir los primeros golpes del esposo. Resignada a continuar esa vida de infierno, su semblante lívido reflejaba la tristeza acumulada con el paso de los años. Sin tener una sola esperanza porque su destino cambiara, aceptó cuantos malos tratos podía recibir de Eric, que con el paso del tiempo se volvía más violento. La vida tormentosa de Eric al lado de sus padres fue el incitante para que se convirtiera en un enorme machista y sobre todo cobarde con su pobre esposa. Su madre, prostituta, que trabajaba de noche, era el único sustento que tenían para poder alimentarse, pues por otro lado, su padre era un alcohólico que hundido en el vicio nunca consiguió un trabajo. Arrinconando a su esposa en la pared, le hizo saber una vez más que él era el hombre de la casa y su deber era obedecer sin decir una sola palabra. Sus hijos presenciaban los actos violentos, pero los pobres niños asustados solo podían huir a sus habitaciones para refugiarse del peligro que les implicaba para ellos su padre. «Vamos a la cama ahora», exclamó Eric con lujuria. Arrastró a Carmina de los cabellos, sin posibilidad de defenderse. Ella solo cerraba los ojos para esperar los momentos peores al lado de él. Los niños escuchaban silenciosos los gritos de dolor de su madre, y Eric no paraba de lastimarla una y otra vez. Como Carmina no quería estar con él, terminó desatando mucho más la furia de aquel hombre violento. Entonces recordó la plática con su comadre. «Tus hijos no merecen una vida de infierno». Cansada de seguir viviendo así, y sobre todo que su esposo lastimara su cuerpo, tomó las tijeras del buró de su cama y sin pensarlo, se las clavó en el cuello. Miró cómo Eric se quedó inmóvil tratando de quitarse el objeto punzocortante,
pero al comenzar a desangrarse, sus energías se fueron agotando, cayendo al suelo inconsciente. Sus ojos quedaron abiertos, pero aún tenía signos vitales. Intentó mover los labios, señalando en el espacio con su mano, pero Carmina nunca se dio cuenta que, a sus espaldas, había una sombra negra con forma humanoide que le tocaba uno de sus hombros. Entonces Eric dio su último suspiro y su corazón dejó de latir con una mueca de satisfacción. Carmina permaneció inmóvil. Había matado a su esposo y tenía miedo de ir a la cárcel. Pero algo ocurrió de repente que le hizo expresar una mueca de alegría. Al fin estaba libre de ese horrible infierno. Pero lo que ella no sabía era que no era el fin, sino el principio de sus pesadillas. Al ver que tenía el cadáver de su esposo tendido en el suelo de su habitación, corrió a decirle a sus hijos que un ladrón había entrado a la casa y por lo tanto no debían salir de su cuarto. Los niños, al darse cuenta de la preocupación de su madre, obedecieron sin pedir explicaciones. Se escondieron debajo de una cama, guardando silencio. Escucharon ruidos provenientes de la habitación de Carmina. Ella arrastraba el cadáver de su esposo. Pero en esos instantes, la luz de la casa se apagó, quedando en penumbras, sin saber cómo iba a borrar las huellas del delito. Corrió por una lámpara a la cocina y en ese momento miró que un bulto negro se movía en la puerta. Asustada, intentó hablar para preguntar quién había entrado a su casa. Sin embargo, su cuerpo se paralizó cuando aquel bulto comenzó a hacerse más grande, llegando hasta el techo. Con los ojos aterrados, se hizo para atrás con la intención de correr hasta donde estaban sus hijos. Pero no podía dejar el cadáver de su marido, así que tragando un poco de saliva, se armó de valor y dijo: «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Aquello que parecía una sombra emitió un fuerte resplandor y de inmediato se iluminó dejando unos ojos brillosos. Ella no podía creer lo que estaba mirando, así que corrió hasta la habitación de sus hijos y cerró bajo llave. «No salgan, creo que hay alguien en la casa», les dijo asustada. Los niños obedecieron sin pretextos a su madre. Ella estaba realmente aterrorizada y por unos momentos había olvidado el cuerpo de su esposo. Los ruidos seguían escuchándose entre la cocina. La luz de la habitación parpadeaba violentamente y Carmina escuchaba susurros en sus oídos. Los niños comenzaron a decir: «Mi papá se quedó allá afuera, está ahí atrás de la puerta». Cuando Carmina escuchó decir a sus hijos que Eric estaba afuera de la puerta, se quedó mirando que alguien caminaba por debajo de la rendija. Era como si una sombra se moviera de un lado para otro, sonando el tacón de sus zapatos en la loseta del piso. «Ábrele a mi papá, mamá, está allá afuera», decía Javier, el más pequeño. Pero Carmina sabía que era imposible que fuera su esposo, porque él estaba tendido en el suelo de su habitación, sin vida. Pero de pronto, su cuerpo quedó paralizado al momento que escuchó detrás de la puerta la voz de Eric, quien la llamaba furioso: «Abre la puerta, inútil». Carmina no lo podía creer. Habría jurado que su esposo estaba muerto y ella misma arrastró su cadáver para deshacerse del mismo. Con un respiro profundo, se fue arrimando hasta donde se encontraba la puerta para colocar su oído. En segundos ya no se escuchaba nada y la luz de la casa regresó inesperadamente. Abrió lentamente la puerta y se dirigió hasta donde dejó el cuerpo de su esposo, pero cayó al suelo de la impresión al ver que no estaba por ningún lado. No había ni rastro de la sangre que manchó las sábanas cuando le enterró las tijeras en el cuello. Todo estaba limpio en la casa. Buscó por todos lados, pero no halló nada. Era como si a Eric se le hubiese tragado la tierra. Entonces se preguntó qué era lo que realmente había pasado. A la mañana siguiente todo estaba normal, pero ni rastros de Eric. Así pasaron los días y él nunca apareció. Hasta que después de un mes, ella pensó que tal vez se había marchado y que todo había sido un terrible sueño. Sin embargo,
Una tarde en que ella se encontraba sola en su casa, decidió darse una pequeña ducha en la tina de baño. Había estado muy estresada desde que no supo qué pasó con su esposo. Cuando estaba relajada bajo el jabón, un ruido le interrumpió sus momentos de meditación. Al salir del agua para asegurarse que todo estuviera bien, miró en el suelo que había un pedazo de espejo. Ella lo tomó con sus manos y al ver su reflejo, sus ojos quedaron horrorizados cuando vio el rostro de su esposo atrás de su cuello. Tenía una sonrisa demoníaca y sus ojos eran de color pardo como los de un gato. Él abrió su boca y de ahí salió una especie de humo negro que hizo lanzar el pedazo de espejo a Carmina, pero en el acto se cortó uno de sus dedos. Su sangre había quedado en las fracturas del espejo, la cual iba desapareciendo entre el cristal roto. Después Carmina pegó otro grito de terror, al ver que su esposo le decía con una risa burlona: «Inútil, jamás te vas a librar de mí». Entonces la mujer, asustada, tomó una botella de champú para terminar de romper lo que quedaba del espejo, y lanzando los restos al agua, dejó de escuchar la voz de su esposo. Así fue el inicio de las pesadillas para Carmina. Desde ese entonces sentía la presencia de Erika donde ella iba, en la calle, en el parque, a visitar un familiar, incluso en la iglesia. Ella, desesperada por terminar con esa tortura, acudió a visitar al padre Benito, quien al ver a Carmina deshecha en llantos, no dudó en escucharla. Carmina se encontraba sentada en la primera banca, de frente a la imagen de la Virgen María. Ella lloraba sin consuelo. El padre comenzó a acercarse lentamente para no sorprenderla. Cuando había llegado junto a ella, le tocó su hombro para decirle: «Dios no nos manda pruebas que no podamos superar». En esos momentos, ella se da la vuelta levantando su mirada, pero los ojos del padre se quedaron pavoridos de la impresión. Él no pudo decir una sola palabra, quedándose mudo por unos cuantos segundos. Las velas de la iglesia se apagaron de golpe, y una racha de viento entró por la puerta, volando las hojas otoñales que inundaron el interior de la iglesia. El padre, al ver tan espeluznante escena, tomó del brazo a Carmina y la llevó hasta la oficina de la sacristía. En el camino iba dejando caer gotas de agua bendita, y fue así como aquel viento desapareció, cerrando de un portazo la puerta de la iglesia. Carmina no pudo decir una sola palabra, estaba tan asombrada y aterrada como el padre. Y justo cuando las cosas habían calmado, él comenzó a preguntarle: «Hija, ¿qué te está sucediendo?», decía el padre agitado, pues ya era un hombre mayor como de 80 años, y aquella escena le había causado gran impresión. «No lo sé, algo no anda bien, creo que él me está persiguiendo». «¿Quién es él, hija?». «Mi esposo, padre», dijo Carmina ya muy alterada. «No entiendo. ¿Quieres contarme?». Carmina se sentó en una silla y, bebiendo a sorbos un poco de agua, comenzó a contarle todo lo que en realidad había ocurrido. Ella empezó a relatar los hechos desde que Eric llegó a violentarla hasta el incidente con las tijeras, pero lo que más desconcertó al padre fue la desaparición del cuerpo de su esposo. «¿Estás segura de que lo mataste?», preguntó el padre. «Sí, yo le enterré las tijeras. Había sangre por toda la habitación y en cuestión de segundos, el cuerpo ya no estaba. No había rastros de él por ningún lado. Todo estaba limpio, sin manchas de sangre. Hasta la fecha, no he recibido nada de noticias de Eric. Es como si la tierra se lo hubiese tragado». «Tal vez lo imaginaste todo», añadió el padre. «Juro que fue real. No fue posible haberlo imaginado. Mis hijos también escucharon esos ruidos de la cocina. Desde esa noche, algo me persigue y he visto el rostro de mi esposo en los espejos. Me despierto por las noches y veo sombras de pie en mi cama. Luego prendo la luz y éstas desaparecen. Estoy desesperada», dice con lágrimas que resbalan en su rostro. «Con todo lo que me has contado», dice el padre, sentándose en una silla, «hay algo que realmente me preocupa. Cuando te vi en aquella banca y me iba acercando, miré que estaba de espaldas una persona junto a ti».
Era un hombre alto, de cuerpo robusto, cabello negro. Este se encontraba dándote la espalda. Tenía juntas sus 2 manos cerradas en puño, y cuando me acerqué, él se dio la vuelta y miré su rostro descarnado, parecido a la misma muerte. Sus ojos brillaban como los de un gato, y en segundos se hizo polvo en el espacio. Fue en ese momento que entró esa ráfaga de viento y el polvo salió por la puerta. Me asusté mucho. Por ese motivo te traje hasta ese lugar, dejando caer agua bendita. Me imagino que has sido víctima de una gran fuerza oscura. Necesitas ayuda urgente. Las palabras del padre causaron una fuerte impresión a Carmina, quien desde ese momento ya no logró dormir en paz y las ojeras de sus ojos le habían demacrado el rostro. El padre le aconsejó que regresara a su casa. Él iba a hacer lo posible por ayudarla. Entonces Carmina sintió un poco de alivio al ver que tenía a alguien con quien contar. Ella regresó después de esa charla con sus hijos. Los había dejado encargados con la vecina. Cuando llegó, ella estaba sentada en la banqueta con los niños y al verla fuera de su casa le preguntó qué pasaba. La vecina llamó a Carmina en un rincón donde los niños no escucharan. Ella estaba muy asustada y dijo algo realmente aterrador. Estaba con los niños en la sala, viendo televisión, cuando se escuchó un fuerte ruido en la cocina. Entonces fui a ver qué era lo que se había roto, y mis ojos aterraron al mirar a una niñita de espaldas. Tenía una coleta con un gran moño rojo, vestido blanco con corazones del mismo color. Cuando le pregunté quién era, ella se dio la vuelta y pegué un grito de la impresión. Al ver que esa niña tenía el rostro desfigurado y expresaba una sonrisa macabra. Corrí hasta la sala a traer a los niños y nos quedamos aquí en la puerta. En el interior aún se seguían escuchando muchos ruidos, golpes, el sonido de tacones en el piso y hasta juro que escuché murmullos de varias personas. No te pude llamar porque dejé mi teléfono allá adentro y de ninguna manera iba a volver a entrar. La vecina estaba muy asustada. Con la voz entrecortada le contaba lo que sucedía a Carmina. Ella, sin interrumpir, escuchó todo lo que le había sucedido. Luego le dio las gracias y regresó al interior de la casa con sus hijos. Buscó el celular de la vecina, lo encontró en el baño, justo en la tina que estaba llena de agua. Lo tomó y le dijo que había dejado la llave abierta y que del interior sacó el celular completamente mojado. La vecina no pudo decir una sola palabra. Tomó su celular y se fue a su casa. Carmina se disculpó de muchas maneras, sobre todo por el incidente con el móvil. Pero la señora Amalia le dijo que no se preocupara, ella simplemente se fue sin deseos de regresar. Cuando Carmina entró a su casa, todo se encontraba en orden, pero un fuerte olor fétido inundaba toda la atmósfera, provocando revuelco en los estómagos de los niños. Sin entender de dónde provenía ese horrible olor, Carmina abrió las ventanas de su casa, pero una vez que las abría, éstas se cerraban de un solo golpe, y así fue por varias veces. Asustada, se armó de valor y dijo, «¡Basta!». Entonces las ventanas al fin se detuvieron quedando abiertas. No quería asustar a sus hijos, pero tampoco tenía a dónde ir si dejaba su casa. Era lo único que tenía, pero sabía que algo estaba ahí con ellos y no los iba a dejar en paz. Ese día por la tarde, recibió una llamada del padre, quien le contó que ya sabía cómo ayudarla y por lo tanto debía acudir de inmediato a la parroquia. Como la vecina ya no le contestó, llevó a sus hijos con ella. Cuando Carmina entró a la iglesia, las velas se apagaron de golpe y ella permaneció absorta sin poder moverse. Los niños observaban el acontecimiento, mientras que el padre salió de su oficina rociando agua bendita y la situación se calmó. «Necesito que vengas conmigo, a solas», dijo el padre. Carmina indicó a sus hijos sentarse en una de las bancas. Ella se fue con el padre a su oficina, donde la esperaba una señora con un atuendo extraño. «Carmina, te presento a Frida, ella te puede ayudar. Yo le conté sobre tu caso». La señora Frida traía una falda larga que le cubría hasta los zapatos, blusa de cuello alto y usaba guantes de color blanco.
En sus manos sostenía un libro que parecía una Biblia. Se sentó en una silla junto a mí y me dijo que la escuchara. El padre ya me informó de lo que está sucediendo. Déjame decirte algo muy delicado. Tú has sido víctima de uno de los peores trabajos de brujería por un brujo muy poderoso. Tu esposo pidió que se le concediera permanecer a tu lado aún después de muerto, y las fuerzas del mal le cumplieron su petición. Él ahora está contigo todo el tiempo, no te dejará en paz, ni mucho menos que rehagas tu vida con alguien más. Ahorita puedo sentir una presencia muy mala justo detrás de ti. De algún modo, él está aquí. En esos momentos, los libros que estaban en un estante comenzaron a caer al suelo, y Carmina se levantó de golpe, dando un pequeño salto del susto. El padre preguntó qué se podía hacer para terminar con esa pesadilla, pero Frida aseguró que era un trabajo bien realizado y que no se iba a poder romper, ya que las fuerzas que se convocaron para pactar ese trato eran de las más peligrosas, y por ende ya estaba abierto un portal en la casa de Carmina, donde seres espirituales sin luz ni descanso habían estado cruzando del otro lado. Con esta aclaración, Carmina comprendió el por qué su casa parecía estar embrujada. Presencias se manifestaban en cada uno de los rincones, e incluso la vecina había sido testigo de tan escalofriante experiencia. Después de escuchar la explicación de la señora Frida, Carmina se acercó a ella y le pidió que la ayudara, que lo hiciera por sus hijos, los cuales no tenían culpa de nada. El padre, por su parte, le hizo la misma petición, y aunque Frida sabía que no se podía hacer nada, solamente había una sola opción, y esa era recuperar el cuerpo desaparecido de su esposo. Los tres regresaron a casa de Carmina. Ella por su parte dejó a sus hijos con su vecina, pidiéndole ese último favor. Amalia, al ver su insistencia, aceptó sin problemas. Entraron a la casa y de inmediato cayeron al suelo las fotografías que estaban colgadas. «Ya saben que estamos aquí», dijo Frida. El padre roció agua bendita junto a un sillón de la sala y ahí le pidió a Carmina que se sentara. Ella siguió al pie cada una de las indicaciones, se sentó y acomodó para que Frida comenzara un pequeño ritual. El objetivo era dormir a la mujer para que regresara con sus recuerdos hasta la noche en que Eric desapareció. Ella sí lo hizo, y al escuchar el tic-tac de un reloj, en pocos segundos Carmina estaba en un profundo sueño. Cuando se dio cuenta había retrocedido, justo en el momento que Eric la violentaba en la habitación. Sucedió lo que iba a pasar, desde la pelea hasta el incidente con las tijeras. Cada acontecimiento se fue dando hasta el momento en que miró la sombra que le hizo olvidarse del cuerpo. Ella lo sostuvo de la mano e intentó no asustarse con lo que estaba observando. De inmediato sintió como un jalón que la hizo despertar, y al abrir los ojos miró que allí estaba el cuerpo de su esposo tendido en el suelo. De forma rápida, Frida abrió su libro y dijo unas palabras en idioma que no se conocía, mientras que un movimiento telúrico sacudió el interior de la casa. Sombras aparecían de los espejos y entraban por las ventanas chocando entre sí, pero en esos momentos, el cuerpo de Eric se elevó al techo, permaneciendo por unos segundos. Gotas de sangre cayeron en el suelo, mientras que Frida continuaba orando. Entonces, inesperadamente de la nariz y boca de Eric, salió ese extraño humo negro, esparciéndose por el interior de la casa. «Ya casi terminamos», dijo la señora Frida. De su bolso, sacó una pequeña vasija diminuta de cristal. Abrió la tapa y ese humo negro fue entrando hasta no quedar nada. El cuerpo de Eric cayó al suelo y Frida indicó que se debía enterrar bajo una oración espiritual. El padre ofreció una pequeña misa para el descanso de Eric, quien había sido víctima de su crueldad y egoísmo. Después dijo a Carmina que debía entregarlo a las autoridades y que le ayudarían a resolver la situación de la mejor manera. Ella aceptó y con ayuda de un abogado que es amigo del padre logró demostrar su inocencia.
y solo recibió la condena mínima por haber asesinado a su esposo en defensa propia. Pasaron los días y Carmina tuvo que realizar servicios domiciliarios por su condena, pero estaba tranquila porque al fin estaba libre de los maltratos de su esposo. Sin embargo, una noche que llegó cansada a su casa, se metió a darse un baño después de recoger a sus hijos con la vecina de al lado. Les dio de cenar y se metió a la ducha. En esos momentos escuchó un fuerte ruido que la hizo salir desnuda. Al abrir la puerta del baño, sus ojos se horrorizaron al ver la imagen de Eric, que estaba de espaldas mirando hacia una ventana. Él se dio la vuelta y con su rostro descarnado y el cuello ensangrentado, le dijo unas palabras a Carmina que la dejaron helada. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, juntos estaremos, aún después de la muerte. Hola, ¿qué tal querida comunidad, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén disfrutando de los relatos de esta semana. Ahora bien, en la sección de saludos quiero mandar uno especial al miembro de la comunidad que se tiene puesto el nombre de Gerardo G. de Cuautitlán Izcalli. Muchísimas gracias por escucharnos.